bueno, muchas gracias, lo primero, por asistir. Yo soy Ana Valtierra, soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela y, bueno, pues soy quien me ocupo un poco de la parte de comunicación y de la parte de, bueno, de coordinar un poquito todas estas actividades que vamos haciendo externas. Hoy lo cierto es que es un auténtico privilegio y oportunidad el contar entre nosotros con Javier Presol, que bueno, pues es sin duda una de las personalidades más relevantes que existen a día de hoy en el mundo educativo y en la dirección y en el liderazgo de centros educativos. Pocas personas habrá con una carrera a sus espaldas tan sólida y no solo una carrera a sus espaldas tan sólida, sino además, bueno, un carisma y bueno, un hacer que le han convertido efectivamente en uno de los mejores líderes educativos que tenemos a día de hoy en nuestro país. Con lo cual, bueno, pues todo lo que sea estar cerca de él es aprender de los mejores, que es lo que pretendemos, bueno, con esta webinar en concreto y con el máster de Dirección y Liderazgo de Centros Educativos, que es el que ahora mismo bueno, pues lidera Javier Presol. Él es profesor en este máster desde su creación y ahora es el director y quiere darle un nuevo impulso, una nueva visión que seguro que va a venir muy bien. Bueno, él es diplomado en profesorado por la Escuela de Magisterio Pablo Montesinos, por la Universidad Complutense, licenciado en Psicología por la misma universidad, especialista universitario en técnicas y aplicaciones para la gestión de recursos humanos. Ha sido desde 1983 profesor de GB, primaria, BUP, PESO, universidad, es decir, ha abarcado casi todas las áreas educativas desde el punto de vista del docente, algo tan importante para poder liderar. Ha sido jefe de estudios de la parte de preescolar, director de SEC El Castillo, director de SEC Ciudad del Campo y en la actualidad sigue siendo director del Colegio SEC Santa Isabel. Como sabéis, es uno de los mejores o de los más prestigiosos colegios que existen a nivel internacional, una institución bueno, famosa además por bueno, por su sistema de enseñanza y aprendizaje y, bueno, pues profesor, por supuesto, de nuestros grados, de diferentes asignaturas y de nuestros máster, porque perteneciendo a la misma institución no podíamos desaprovechar, ¿no?, la oportunidad de aprender y que nuestros alumnos aprendan, pues, de los mejores, que es lo que queremos desde la Universidad Camilo José Cela. Bueno, y además es el director de la Fundación Felipe Segovia. Como decía, no todos los días uno tiene la suerte de sentarse y aprender con alguien que tiene esta carrera tan reconocida, tan reputada y que además, como digo, es un líder. Él explicará si de nacimiento o de formación, ya nos dirá cómo se consigue, pero en todo caso, si algo está claro es que escuchando y aprendiendo de los mejores es como uno consigue ser mejor y aprender a ser mejor líder, mejor profesor, mejor director y mejor profesional, en definitiva. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Javier Presol por estar con nosotros hoy, por de manera desinteresada dedicarnos este rato a compartir su sabiduría y su experiencia. Y bueno, pues os voy a rogar simplemente que las preguntas, si podéis, esperamos al final, o si queréis apuntarlas en el chat, las responderá Javier al final para que no tenga que andar pendiente de las dos cosas, pero cualquier cosa que os pueda surgir, duda, inquietud, pregunta, debate, bueno, pues será maravilloso si podemos formarlo al final de la misma. Gracias, Javier, y es tuyo. Pues buenas tardes a todas, y lo que ha quedado claro en la presentación es que Ana es una buena amiga. Yo no me he movido de la silla y he estado tentado varias veces no sabía si salir corriendo porque me estaba dando un poco de vergüenza ante esos halagos que la carrera sí está ahí, pero los halagos me parecen excesivos. Pero bueno, vamos a ello. Luego hablamos del queso curado. Os voy a plantear una cuestión de antemano. En primer lugar, me voy a permitir tutearos porque creo ser algunos meses mayor que la mayoría de vosotros o de vosotras. Y bueno, no esperéis en este webinar que grandes soluciones, esperad muchas preguntas y muchas dudas, que es lo que intento y voy a intentar generar en vosotros.
el tema de la palabra liderazgo está muy de moda, suena constantemente el tema líder, líder social, líderes empresariales, líderes en emprendimiento, líderes económicos, como no, líderes políticos, líderes deportivos, y también ha llegado la palabra liderazgo, la palabra líder al mundo educativo. Bueno, pues me gustaría hacerme, yo esta profesión la entiendo como una profesión de muchas dudas y de muchas preguntas, y que no encontramos. Yo creo que es una de las virtudes de esta profesión. No hay grandes soluciones, ¿eh? No hay soluciones mágicas, porque cada momento requiere una solución. Entonces, en primer lugar, ante esta pregunta, ¿es necesario liderar o dirigir? Yo voy a hacerme unas preguntas previas. ¿Es necesario organizar un centro educativo? Pues no lo sé si será necesario o no. ¿Es posible organizar un centro educativo? Y llevo dirigiendo centros educativos, como os decía Ana, desde el año curso 92-93. ¿Quién o quiénes deben liderar un centro educativo? ¿Es un líder? ¿Es una suma de liderazgos? ¿Cualquiera puede liderar un centro educativo? ¿Todos los líderes educativos, todos los directores, directoras de colegio valen para cualquier centro educativo? Bueno, pues eso son preguntas previas ante esa de ¿es necesario liderar o dirigir un centro educativo? Históricamente el modelo ha ido cambiando, el modelo de dirección de colegio ha ido cambiando, del director, de la directora. Ana decía de hablar en femenino, hablar en masculino. No sé al final cómo terminaré hablando, pero el modelo de dirección ha sido un modelo todopoderoso, conocedor de todo, omnipotente, omnisciente y omnipresente, y eso ha ido cambiando. Hoy por hoy ese modelo no tiene sentido. Estamos hablando de un modelo de dirección, de un modelo de liderazgo en equipo, de un liderazgo compartido, compartiendo responsabilidades, implicando en todo momento a cuantos más personas mejor. Ahí eso sí es un liderazgo que funciona. El ejemplo que a mí se me viene siempre a la cabeza cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de dirección de centros educativos, y cuando hablamos de centros educativos abrimos el paraguas. Estamos hablando de una escuela infantil, estamos hablando de una universidad y estamos hablando de un instituto, estamos hablando de un abanico muy amplio en esos términos de centro educativo. A mí siempre se me viene a la cabeza, como os decía, el ejemplo de ese número de circo de los platos chinos, que sabéis perfectamente en qué consiste, ¿no? La gracia del asunto es que todos los platos giren. Evidentemente, cada plato va a girar a una velocidad, a un cierto ritmo, pero la gracia, el éxito del número de circo está en que los platos giren. Bueno, pues el liderazgo en muchas ocasiones no es otra cosa que esto, que todos los platos giren, cada plato girará a un ritmo y hay que procurar que ningún plato caiga al suelo. Bien, pues ahí está un poco esa gracia de liderar. Entonces, ¿es necesario liderar o dirigir un centro educativo? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora veremos cómo. Tampoco esperéis que yo os dé ninguna fórmula porque no la tengo. No la tengo. Si tuviera, la daría. ¿Es posible dirigir un centro educativo? Bueno, pues en principio sí es posible. Sí es posible y sí es necesario. Hay que hacer una toma de decisiones permanentemente. Somos una de las profesiones, el mundo de la enseñanza, el mundo del aprendizaje, somos una de las profesiones que más decisiones tomamos por minuto. Lógicamente, para tomar decisiones hay que hacer algo previo, que es analizar, tomar datos. Nunca vamos a decidir bien, nunca vamos a liderar bien si no tenemos primero un análisis de datos. Un profesor, un maestro, cuando está evaluando a un alumno que está tomando decisiones, lógicamente lo primero que ha hecho ha sido tomar datos. En nuestro trabajo de liderazgo hay que tomar muchas opiniones, hay que sumar opiniones, hay que sumar diferentes enfoques, hay que ver distintos puntos de vista. Estamos en una profesión en la cual todos somos personal altamente cualificado, unos con una especialidad y otros con otra, unos con un desarrollo profesional hacia una línea y otros hacia otra. Tenemos una enorme responsabilidad al liderar un centro educativo, tenemos una responsabilidad con la sociedad, tenemos una responsabilidad con la comunidad educativa que forma nuestro centro educativo, el centro educativo donde estamos trabajando. Tenemos una responsabilidad primera y desde mi punto de vista la más importante con los alumnos.
Nosotros estamos jugando con personas, en desarrollo. Nuestra influencia en esa acción educativa es tremendamente importante. De ahí que sea una responsabilidad mayor que todas, por supuesto con las familias, por supuesto con los alumnos, por supuesto con los docentes, con las personas que componen el centro educativo, tanto docentes como personal auxiliar de servicios, indispensable su trabajo en un centro educativo. Y bueno, ese liderazgo tiene distintas dimensiones. ¿Qué se pide a ese líder? ¿En qué tiene que tener cierta formación o ciertas características? Pues tiene una dimensión carismática, evidentemente tiene que haber un tirón. Esa persona tiene que tener un tirón, tiene que saber llegar, pero tiene un componente afectivo, una dimensión afectiva importantísima. Somos una profesión de piel a piel, somos una profesión que tiene una carga física enorme. Solo hay que ver a los profesores, a las profesoras cuando llegan las 5 y pico de la tarde y salen del... Hay que verlas cuando llegan a las 9 menos algo de la mañana a trabajar, y hay que verlas y verlos cuando salen a las 5 y pico de la tarde. Hay una carga física importantísima, pero hay una carga afectiva muy importante. Nosotros dejamos mucha piel y dejamos mucho cariño en ese liderazgo con el alumno. Y no estoy desviando el tiro de la dirección de un centro educativo. Estoy yendo al liderazgo que desde mi punto de vista tiene un peso importantísimo dentro de lo que es la gestión de un centro educativo, que es el liderazgo del profesor. Hay que tener una dimensión anticipadora, hay que jugar un poquito por delante de, hay que trabajar con un largo, medio y corto plazo, pero hay que tener esa dimensión de anticipar situaciones, de ir viendo hacia dónde queremos que vaya ese centro educativo. Por tanto, cuando antes decía hacer un análisis muy riguroso, ese análisis muy riguroso nos va a ser muy útil a la hora de anticipar situaciones. Lógicamente hay una dimensión profesional. Somos profesionales del aprendizaje, somos profesionales de la educación y como tales tenemos que ejercer esa profesión. Tenemos que tener una dimensión participativa. No pensemos que vamos a tener una capa de Superman o de Superwoman guardada en el segundo cajón del armario, porque no vamos a ser, no somos capaces ni debemos pretender ser capaces de gestionar solos. Aquel que pretenda gestionar solo, equivocado está. Por tanto, hay que saber dar participación, pedir colaboración y, lógicamente, pedir responsabilidades sobre esa participación. Hay una dimensión cultural. Un centro educativo es un centro cultural en la más amplia expresión de este término. Hay una parte de una dimensión formativa para docentes y lógicamente para los propios alumnos, pero hay una parte que hay que ir desarrollando en ese liderazgo. Y luego hay una parte también de gestión, una parte administrativa. Todas estas dimensiones van a componer la figura o parte de la figura de ese liderazgo. Se me olvidaba una que es tremendamente significativa y que supongo que todas estáis ahora mismo pensando en ella, ¿no? Que es la dimensión comunicativa, el saber comunicar un mensaje, el saber transmitir un mensaje, el hacer una parte de escucha activa siempre necesitamos hacer una escucha activa. Si no podemos atender a alguien en la medida de la necesidad que tiene esa atención, aplacemos la situación. Vente dentro de un rato que ahora no puedo atenderte. Pero siempre que hagamos eso, hagamos una dimensión, una escucha, perdón. Bueno, pues aquí hay 3 términos, ¿no? Liderar, dirigir y jefear. Voy a empezar por el último, el que he puesto entre comillas, porque supongo, no sé si la palabra existe, pero imagino que no existe una palabra tan fea. Malo es, seguro que malo es el jefe que tiene que estar permanentemente recordando que él es el jefe. Ese que te dice, es que yo soy el jefe y yo soy el que mando, mal asunto. La autoridad no te la da el letrero que hay en la puerta del despacho, donde pone dirección de colegio, director de colegio, directora de colegio. La autoridad te la van a dar igual que se la dan al profesor en el aula, a los alumnos, te la va a dar el claustro, te la va a dar los alumnos. Por tanto, esa palabra no nos vamos a detener en ella. Vamos a tratar de trabajar con las otras dos, ¿vale? Dirigir y liderar son 2 cosas diferentes. Puede parecer que hacen alusión a una misma acción,
pero no es así. Una cosa es dirigir una empresa y otra muy distinta es liderarla. El gerente cuantifica el valor de la empresa, simplemente. Sin embargo, el líder lo que hace es aumentar el valor de esa compañía, el valor de esa empresa. Miren al aula también como una microempresa, con un gestor. Miren el colegio como una empresa. Da igual el carácter que tenga, la titularidad que tenga el centro educativo, sea público, sea concertado, sea privado, da igual. Dirigir, y me he procurado buscar ahí definiciones, es enderezar, llevar rectamente algo hacia un término, guiar, mostrar, dando señas de un camino a seguir, encaminar la intención, las operaciones, gobernar, regir, dar reglas, aconsejar y gobernar, orientar, aconsejar a quien realiza un trabajo y, sin embargo, liderar sería encabezar y dirigir un grupo, un movimiento social, etcétera. Ir a la cabeza de algo, ir a la cabeza de algo. Y en esa posición de cabeza, me da igual estar en la posición de cabeza o en la posición de cola, se puede liderar en paralelo con el resto del claustro, liderar desde atrás, animar a ese claustro, o liderar siendo el abanderado. Malo es el asunto de cuando el abanderado mira hacia atrás y se encuentra solo, ahí no está liderando. Entonces, tened en cuenta esos términos, que muchas veces los empleamos como sinónimos y no lo son, y no lo son. A mí me parece que el término liderar, la identidad más interesante es la de dar un valor añadido. La de dar un valor añadido. Esas personas que realmente lideran son aquellas personas que sus colaboradores, las personas que tienen, en este caso, la fortuna de trabajar con esa persona, entienden que está dando un plus, una de más. ¿Qué importancia tiene el liderazgo educativo? Bueno, pues en cuanto a líderes educativos, los encontramos dentro y fuera de la escuela. Hay multitud de corrientes pedagógicas, de metodologías, de ciencias paralelas que aportan, sin duda, al mundo del aprendizaje, al mundo de la escuela, como puede ser la psicología, la sociología, la neurociencia, las propias ciencias de la salud en general. Hay metodologías, hay movimientos, ahora que están muy en boga desde hace años, pero hoy casi todavía más, todo lo que significa inteligencia emocional, atención a la diversidad, atención a los diferentes estilos de aprendizaje. Esos son liderazgos que te van entrando en la escuela. Yo tuve un compañero hace muchos años, un maestro, un director de colegio, que llevaba muchos años, y me decía, dice, mira, yo llevo X años dirigiendo colegios o dirigiendo escuelas, y jamás he sacado de la escuela nada. Lo único que he hecho ha sido meter siempre. Es cierto que la escuela es un sitio donde vamos a ser depositarios, en muchas ocasiones, de muchos movimientos. Muchos de ellos con valor, otros de ellos sin ningún valor. Lo que tenemos que tener es la habilidad, a la hora nosotros, de marcar un rumbo, una directriz, de saber qué elegir en el momento adecuado para la situación adecuada. Porque no todas las fórmulas valen para liderar de la misma manera. He tenido la fortuna en mi desarrollo profesional de dirigir 3 centros educativos, y ninguno de los tres los he dirigido exactamente igual, o he tratado de dirigirlos exactamente igual. Fijaros que he dicho dirigir, No lo he hecho igual, pero por una razón muy sencilla, porque no eran el mismo centro educativo, porque la situación, el entorno físico, la ubicación física, el entorno sociocultural, socioeconómico del centro, los alumnos, el claustro, no era el mismo, por tanto, no puedes utilizar el mismo modelo. Sí es, como es lógico pensar, sí hay unas directrices comunes de actuación. Coherencia, transparencia, permeabilidad al cambio, respeto a la opinión de los demás, y sobre todo saber muy bien cuál es el fin donde queremos llevar el centro. Estamos en una profesión que, desde mi punto de vista, corre un gran riesgo, que es que de educación pasa igual que con la medicina. De educación y de medicina todo el mundo sabe, porque todo el mundo opinamos de eso, de la selección española de fútbol y de educación, de la selección española de fútbol y de medicina, todo el mundo opina.
Bueno, pero ¿quiénes somos los profesionales? Somos nosotros, ¿eh? Los padres son los padres y tienen la enorme suerte de tener un conocimiento muy cercano de sus hijos. Pero ellos ven una cara de la moneda y nosotros vemos otra. Nosotros vemos el centro de una manera y ellos lo ven de otra, ¿eh? ¿Para qué? ¿En qué es importante el liderazgo educativo? Pues para planificar, ¿eh? Para dirigir con esa intención de planificar, para innovar. Y en esta palabra innovar me voy a hacer un pequeño parón. Mire, hay innumerables ocasiones que la palabra innovar la convertimos en esnovismo, ¿eh? Innovar, desde mi punto de vista, significa hacer algo mejor para el alumno, algo mejor para el centro educativo, algo que sea más económico en tiempo y en esfuerzo, más divertido y más fácil de adquirir ese punto, a llegar a ese objetivo que nos hemos trazado, y no significa, no es una moda, no es cambiar por cambiar. Y más si viene de algún país anglosajón, todavía es mucho más valioso. Bien, hay que analizar. Hay que analizar y saber qué es lo que queremos innovar y para qué queremos innovar y dónde queremos innovar. Y luego, permanentemente, evaluar cualquier metodología, cualquier cambio que propongamos. No debemos esperar al resultado final. Debemos evaluar minuto a minuto. Por una razón muy simple. Cuanto más evaluemos, cuanto más corto sea el plazo de evaluación entre una parte y otra, menor posibilidad de error tengamos. Porque podemos estar trazando el camino equivocado, cuanto antes rectifiquemos mejor. A lo mejor el objetivo es que está mal trazado, ¿eh? Y por eso no llegamos a conseguir ese objetivo. Hacer, como os decía antes, una previsión de futuro, ¿eh? Planes de acción compartidos, ¿eh? Mire, una idea es buena, un proyecto es bueno cuando en una reunión de claustro, en una reunión de equipo docente, en una reunión de un departamento didáctico, la persona que en ese momento está haciendo esa propuesta, cuando sale de esa reunión, esa propuesta ha dejado de ser suya para ser de ese departamento, de ese equipo educativo, de ese claustro. Esa idea es buena, porque las ideas que realmente fructifican, las que cogen raíz y dan buen fruto, son las que el claustro asume como propias. Ese es el verdadero liderazgo, ¿eh? No es el apuntarse la medalla, ¿eh? De yo he puesto en marcha esto, no. En marcha lo pone el colegio, ¿eh? En marcha lo pone el centro educativo, ¿eh? Siempre que deleguemos, siempre que demos participación, tiene que haber un control, ¿eh? Un control que tiene un componente de apoyo, ¿eh? Un componente, voy a utilizar un término muy coloquial, pero me vais a entender perfectamente. No es soltar un marrón, no es soltar un marrón al que pasaba en ese momento por el pasillo y le cae el marrón. No es este el asunto. El asunto es delegar, ¿eh? Compartir responsabilidades y, lógicamente, mantener un control de esas responsabilidades, que simplemente que no ocurre nada con ir evaluando permanentemente. Somos una profesión que permanentemente evaluamos, permanentemente estamos calificando y evaluando alumnos, pero somos una profesión que nos cuesta mucho trabajo dejarnos evaluar. Si nosotros enfocamos la evaluación con un objetivo que es la mejora con mayúsculas, esa evaluación va a ser positiva. Nosotros cuando evaluamos a los alumnos, los evaluamos para la mejora. Bien, pues en este ejercicio de la dirección, en este ejercicio del liderazgo, debemos estar permanentemente dispuestos a evaluar y a ser evaluados. Hay una evaluación que supongo conocéis, que es la evaluación 360. Imagínense ustedes, voy a poner un ejemplo sencillo. Antes de ahogarme voy a beber agua. Que es lo siguiente. Imagínense un profesor. A ese profesor le va a evaluar su compañero de la letra A, pero le va a evaluar también el coordinador del departamento al que pertenece y su jefe de estudios y la dirección y dependiendo de la edad, pues los alumnos. Esa evaluación, esas tantas ópticas mirando a un mismo desempeño profesional,
cuando estamos evaluando no evaluamos personas, evaluamos ejercicio profesional. Eso es tremendamente rico para la mejora. Las evaluaciones se caen a pique, las evaluaciones fracasan cuando tienen un carácter punitivo. Cuando le ponemos un 0 al niño, un 7, un 8, y ahí se acabó la historia de la evaluación, mal asunto. Cuando estamos hablando de la evaluación profesional, nos pasa exactamente lo mismo. Voy a haceros una confesión. Yo hace relativamente poco, no demasiado tiempo, cuando yo oí hablar del liderazgo, de la importancia del liderazgo en la dirección de centros educativos, etcétera, etcétera, yo pensé que era otra moda más. Pues no. Hoy yo quiero confesar que sí tiene una enorme importancia el liderazgo de un centro educativo. Y se marca mucho, y se nota mucho la mano de un equipo directivo, de un liderazgo. Porque vuelvo a lo que decía casi en la primera diapositiva, en la primera pantalla, la primera slide, que yo creo firmemente en los liderazgos compartidos, en los liderazgos de equipo, en la suma de liderazgo. Hacer cambiar un centro escolar hacia la mejora depende en muchas ocasiones de un buen equipo directivo, de un buen equipo que esté muy cohesionado, que sepa muy bien dónde va, igual que puede abocar a un centro educativo al fracaso. Y ahora, hablando de liderazgos compartidos, ahí tenemos esa slide, ¿no? Tremendamente importante el hacer equipos. Cuando hacemos un equipo, lo que tenemos que hacer es una suma de fuerzas que a la vez lo que van a hacer es restar debilidades. Tienen que ser elementos complementarios, distribución de responsabilidades, como os decía. No hacen falta francotiradores, no queremos tener genios aislados que no compartan conocimiento. Necesitamos grupos donde compartir y hacer un trabajo colaborativo sea algo común, esté en el ADN de ese centro educativo. Es famoso trabajo colaborativo que 1 más 1 no son 2, 1 más 1 son bastante más de 2. Como os decía antes, es muy importante enfocar el trabajo. Supongo que conocéis lo que se llaman los ciclos Deming en el mundo de la calidad. Pues es algo que los maestros llevamos haciendo, es algo que en educación se lleva haciendo muchísimos años, que es yo planifico, yo planteo una unidad de trabajo, sobre esa unidad de trabajo la pongo en marcha, una vez que la he puesto en marcha, que la he llevado al aula o he llevado ese proyecto al departamento, he llevado ese proyecto al claustro, evalúo el resultado de ese proyecto y a partir de ahí tomo una decisión. Bien, pues ese es un liderazgo compartido, el tomar ese tipo de acciones en la cual lo que estamos haciendo es sumar. Y en esa suma he acelerado mi exposición porque me acaban de mandar un mensaje que me dice que me quedan menos minutos. Entonces voy a acelerar. Miráis, fíjense, esa suma de liderazgo no es casual que el profesor esté en el primer renglón. Es el verdadero agente de cambio, es el verdadero agente de innovación en un centro educativo. Esa innovación-acción pasa por el aula, sí o sí va a pasar por el aula. Lógicamente conocéis que para vertebrar un centro educativo hay 2 ejes, un eje vertical que lo marcarían las jefaturas de estudio, los departamentos didácticos, la coordinación vertical, que tenga una coherencia un centro educativo, que se trabaje exactamente igual, salvando programas, diferencias, edades, la lengua española en la escuela infantil y en segundo de bachillerato, que tenga una acción común pedagógica, igual que tiene que tener una coherencia horizontal en lo que es un equipo docente. Por eso la figura del tutor, como persona que coordina toda la acción docente que sucede sobre un grupo, sobre un alumno, al margen de ser aquella persona que ostenta la representación del centro ante las familias, ¿no? El coordinador de departamento, vital para esa coordinación vertical que os decía, el coordinador de etapa o jefe de estudios. Tiene que tener en su mano izquierda los equipos docentes, esa mano dedicada a los equipos docentes, pero en la mano derecha tiene que tenerla dedicada a los departamentos. Por tanto, esa suma de liderazgos van a dar como resultado
un liderazgo, lógicamente, que lo va a ostentar alguien. Alguien al final de la hoja va a tener la responsabilidad de estampar su firma. Bien, pero si es medianamente habilidoso, ese liderazgo pasará lo más desapercibido posible de cara a la galería y será lo más efectivo posible a la hora del análisis de cuál es el proceso de evolución de ese centro educativo. Cualquier centro educativo, por magníficos resultados que tenga de cualquier tipo, tiene siempre tiene posibilidad de mejora. Siempre hay posibilidad de mejora. Por tanto, no pensemos nunca que no nos miremos, y otra vez voy a utilizar una expresión muy coloquial, no nos miremos tanto el ombligo de que somos buenísimos porque nos vamos a dar seguro contra la pared. Entonces, miremos eso. Os decía que os iba a plantear preguntas, ¿cómo no plantearos preguntas? Hay muchos tipos de liderazgo. El director debe o no debe ser docente. Mi respuesta, sí debe ser docente. Vamos a ver, para intentar liderar un centro educativo, para intentar dirigir y liderar un centro educativo, tienes que haber pisado el aula, tienes que ser docente. El liderazgo enfocado al aprendizaje de alumnos y de profesores. En las escuelas aprendemos todos. Nosotros aprendemos de los alumnos y los alumnos, lógicamente, aprenden de nosotros. Ha cambiado el término. Antes empleábamos la palabra enseñanza. Ahora empleamos la palabra aprendizaje, porque lo importante no es lo que nosotros enseñamos, lo importante es lo que los alumnos aprenden. El liderazgo enfocado a la gestión. Hay una parte de la labor de dirección que es la gestión pura y dura. Gestión de recursos humanos, gestión de recursos materiales, de instalaciones, etcétera, gestión de un presupuesto, sea un colegio de titularidad pública, un colegio concertado, un colegio privado, hay un presupuesto que respetar y cumplir y al cual ajustarse, y hay que hacer siempre un liderazgo enfocado a la gestión en función del aprendizaje. La logística de un centro educativo, que es muy importante, está en función del aprendizaje. Los servicios de un centro educativo están en función de un mejor aprovechamiento de esos recursos para mejorar los estándares de aprendizaje del centro educativo en general. Ahí está la pregunta, ¿no? El líder de nacimiento, el líder de formación, el líder de nacimiento, bueno, pues sinceramente no lo sé. No lo sé. Yo creo que, bueno, pues hay que tener un cierto carisma, hay que tener un poquito de masa madre que te vaya a permitir hacer este tipo de trabajo. Pero lo que es indispensable, tenga mucha o poca masa madre, es la formación permanente. Yo empecé a dirigir centros educativos, yo no soy ejemplo de nada, pero yo empecé a dirigir centros educativos en el año 92-93 y la mayor parte de mi tiempo, o una enorme cantidad de mi tiempo, lo he dedicado a formarme en cuestiones que muchas veces eran paralelas al mundo de la educación, pero que me han servido para tratar de gestionar, tratar de liderar, tratar de dirigir un centro educativo. Por tanto, la formación es indispensable. Los centros educativos, la enseñanza en general, tiene que tener un porcentaje muy alto de inversión en la formación de los profesionales, en la formación permanente de los profesionales. Por tanto, a esa supuesto cuestión de líder de nacimiento o formación, yo creo que parte y parte. ¿Qué tanto por ciento de cada? No lo sé, pero indispensable el tener como objetivo permanente la formación. Yo les invito a que en su desarrollo profesional nunca abandonen el aprender. El día que piensen o que pensemos que ya me lo sé, mal asunto. Ese día, fracaso. Empezamos la caída. ¿Es necesaria la formación? Por supuesto que es necesaria. ¿Para quién? Para todos. Porque tenemos que actualizarnos, porque tenemos que adaptarnos, porque esa adaptación nos va a permitir hacer un cambio, porque esa adaptación nos va a permitir, esa formación y nos va a permitir innovar. Porque si no existe un proceso de formación permanente, y aquí me voy a hacer una parte,
¿qué es el siguiente comentario? Antes estábamos muy habituados a los centros educativos a el día 18 de tal a tal hora y el 19 de tal a tal hora y el 20 de tal, hay formación sobre tal, sopa para todos. Bien, hay momentos en los cuales no nos queda más remedio que hacer sopa para todos. Implementamos una herramienta tecnológica, una herramienta del tipo que sea en un departamento y todos tenemos que formarnos en esa herramienta. Pero es muy importante escuchar las necesidades de formación de cada uno de los docentes. ¿eh? Esa línea, ese trazado que hacemos cada uno de cuáles son mis pasiones, cuáles son mis intereses, que esas pasiones y esos intereses van a repercutir positivamente en el avance del colegio y en el aprendizaje de los alumnos. Profesionalizar nuestra profesión, y valga la redundancia. Hacer una formación específica para la dirección del centro educativo. Tenemos que tener formación en educación, tenemos que tener formación en la gestión de recursos humanos. Esto no significa aprenderse el convenio. Esto es otra cosa bastante más a largo plazo, con más tirada. El saber gestionar personas, desde siempre el respeto. Desde siempre el respeto. Gestión material. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en estas líderes, lo que me parecía absolutamente fuera de mi ámbito era la gestión económica. Bueno, pues hay que formarse en esas líderes. Porque un director de colegio habla de radiadores, habla de autobuses, habla de aprendizaje de las matemáticas, habla de gestión de una dinámica de grupos, que es algo vital para nosotros, habla de tutorías, habla de muchas. Entonces tenemos que tener una formación muy amplia. Por eso somos, me incluyo, por eso somos un perfil seguido y muy buscado, porque es una formación muy amplia y muy variopinta. No es un profesor de física, no es un profesor de literatura, es un componente muy difícil que por eso este tipo de máster, por eso este tipo de formación desde la enseñanza pública. Desde la enseñanza pública se exige desde hace años que haya una formación en este tipo de desempeño profesional. Competencias y habilidades. Competencias y habilidades para el liderazgo, pues, como os decía antes, competencias comunicativas, competencias emocionales, saber ser asertivo, saber ser empático, ponerse en el lugar de otro, dinamizar reuniones, dar juego y permitir ese juego, permitir la opinión divergente, permitir y entender que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con los planteamientos que hace la dirección en todo momento. Entonces, argumentar y escuchar, argumentar y saber en un momento rectificar, porque os vais a equivocar, vamos a equivocar, nos equivocamos todos los días. Coordinar, como siempre, como os he dicho, y soy muy insistente en este tema, delegar y controlar esas responsabilidades, gestionar, y hay algo que no se nos puede escapar, que tenemos que cumplir una ley. Ley que nos gustará o no gustará, ley que nos van a cambiar cada 2 o 3 años, cuando cambie, o cada X años nos van a cambiar la ley. Pero tenemos que conocer la ley, tenemos que cumplir esa ley. No sé si he cumplido con los plazos de tiempo. Lo que sí os puedo decir es que he ido a toda velocidad. Creo que puede seros útil. Si no lo es, lo siento mucho, porque en una tarde tan espléndida de primavera estar escuchando, os doy las gracias de anticipado y estoy a vuestra disposición para las preguntas que estiméis oportunas. Muchas gracias, Javier. La verdad es que has cumplido sobradamente con los plazos de tiempo. Así. Bueno, pues... Respira y bebe. Voy a respirar, incluso voy a beber agua. Claro que sí, claro que sí. No sé si alguien de los asistentes querrá hacer alguna pregunta. Sí, María, discúlpame. Hola. Muchas gracias, Javier. Ha sido interesantísimo. Quería pedir, antes de dar la palabra a María, si podíamos quitar, María, de la pantalla el Power para que se nos vea la cara cuando hablemos, tanto cuando intervengas tú o cuando intervenga Javier. Vale, pues ya está. Y le doy la palabra a María Sánchez, que es coordinadora actualmente del Máster de Dirección y Liderazgo, ¿vale? Gracias.
Bueno, yo prefiero quedarme, Ana, si no te importa, en un segundo plano, y no sé si hay alguien a lo mejor que esté interesado o interesada en hacer alguna pregunta. Yo, escuchando a Javier, me han salido unas cuantas, la verdad. Y si no te Pues no, importa, pues si no hay, empiezo a disparar. atrévete, María. Disparo, ¿vale? Dispara, dispara, María. Adelante. Bueno, lo primero de todo, Javier, efectivamente, es que es un placer escucharte, un placer escuchar la experiencia, la trayectoria, fundamentada sobre todo de una forma muy reflexionada, ¿no? Eh, yo creo que en tu exposición la principal autoría es la de la experiencia, pero una experiencia muy reflexionada con esos intervalos de formación a los que has hecho referencia, ¿no? En una experiencia tan amplia, de pronto aparece un máster en dirección de centros. Este máster empieza a existir por ley, porque la ley manda que hay que tener una formación para ser director. Has expuesto que sesudamente que después de una experiencia efectivamente es necesario una formación específica. Un máster da para tanto. ¿Tú crees que Un máster da para tanto y a un máster se le puede sacar mucho jugo. Vamos a ver, lo que no podemos es seguir, y menos es de estas cosas que la ley acierta anticipándose a hacer una exigencia, ¿no? En el sentido de no podemos trabajar con voluntarismos. Entonces, necesitamos tener una formación específica. Un máster de este tipo tiene un abanico muy amplio de asignaturas que dan una visión bastante completa de lo que es el ejercicio profesional, de lo que es el ejercicio de la dirección de un centro educativo, de esa pretensión de liderar un centro educativo. Entonces, es una necesidad. Es una necesidad. No podemos, como se hacía antaño, al que más tiempo lleva en el centro, le nombramos director. Al que más no sé qué, le nombramos directora. No, no, no. Vayamos a profesionalizar esa acción de la dirección de un centro educativo. y en Y unas perdona María, y termino. Para profesionalizarle hay que darle herramientas. Hay que preparar esa profesionalización, ese ejercicio. Perdona María. No, aquí las prácticas, entonces, tú has sido tutor de prácticas del máster de dirección de centros. Yo no, pero tú sí, ¿no? Sí, ¿Tú efectivamente. cómo has vivido esa tutorización? O sea, tú como tutor de prácticas de máster, ¿qué hipotetizas o qué imaginas que puedes enseñar al alumno que tienes de prácticas de máster Pues lo que yo he de tenido dirección varios de alumnos, he centros? tenido como 4 o 5 alumnos que han hecho conmigo las prácticas de este máster. Y yo lo que he hecho ha sido, desde el minuto 1, según llegaron, decirles, donde yo vaya, vas a estar tú conmigo y vas a vivir todas y cada una de las experiencias que vamos a vivir. Y hay un objetivo, que es que tú trates de analizar qué es aquella práctica, aquello que tú vas a ver, que te interesa replicar y por supuesto mejorar, y qué es aquello que no te interesa, porque no creas que sea una buena práctica. Y luego, como bien sabes, esas prácticas derivan en un trabajo fin de máster, que ellos tienen que hacer una propuesta de mejora del centro educativo. Pues en los casos de alumnos que yo he tenido de prácticas, en todos los casos, la propuesta de mejora que han hecho los alumnos ha sido de lo más acertada y de lo más ajustada a la realidad del centro educativo donde estábamos trabajando. Por tanto, es un contacto con la realidad de la dirección de un centro. Entonces, evidentemente, han estado en decisiones que se toman sobre un papel, en decisiones que se toman en equipo, en reuniones de consejo directivo, en claustros, etcétera, etcétera, en todo lo que es la vida de la dirección de un centro. Esos alumnos han estado en este caso, y lo personalizo, pero conozco otros directores de colegio, otras directoras de colegio que igualmente han tenido alumnos de prácticas de este máster
y efectivamente han hecho una labor muy similar o la misma, por supuesto, en muchísimos casos mejor trazada. Pero es un contacto con la realidad, no es jugar a hacer una obra de teatro, a ver cómo hacemos, vamos a jugar al papel director. No. Es el contacto con la realidad. Claro, claro. Muy bien. No sé si hay más preguntas para ti, no quiero monopolizar aquí el poder preguntarte, Javier. A ver si hay más preguntas o no. Bueno. Pues me atrevo a hacer un comentario, que es el siguiente. Si ustedes tienen la intención, o si vosotros tenéis la intención de ejercer la dirección de un centro educativo, y vuelvo a repetir, sea del ámbito que sea, no dejen de pasar la oportunidad de formarse. El máster es un requisito legal, entre otras cosas, pero no dejen la oportunidad de formarse para poder ejercer esa dirección de la forma más adecuada, porque lo que tenemos entre manos cuando estamos en un centro educativo no es ni más ni menos que niños, alumnos, niños que pueden tener 2 años o pueden tener 18 o 28, me da igual, pero son alumnos. Y ese tiempo de ese alumno, ese momento de vida de ese alumno, tiene tal importancia que la responsabilidad que conlleva la acción de dirigir, de liderar un centro educativo, requiere, por nuestra parte, la mejor de las preparaciones. Entonces, sí os invito a que no dejéis de hacer este tipo de ejercicio de formación permanente. Bueno, es que además, Javier, en el máster sabes que tenemos alumnos que son directores de colegios públicos, y que el máster hay quien lo hace porque luego quiere ser inspector de educación o porque luego quiere ser doctor en educación y es director de colegio público, ¿no? Este año en concreto, de los alumnos que hemos tenido, había varios chicos, chicas, hombres y mujeres, directores de colegio, coordinadores de departamento, jefes de estudio. Personas que trabajaban en España y personas que trabajaban pues Camboya, Estados Unidos, China, varios países latinoamericanos. El ámbito es totalmente distinto, cultural y desde el punto de vista de reglamentación, etcétera, etcétera, pero además es un máster que hay, voy a emplear este término, hay mucho nivel, o sea, el alumnado tiene mucho nivel, o sea, el alumnado tiene mucho conocimiento, o sea, cuando yo, por ejemplo, que llevo una asignatura de liderazgo, cuando estás hablando con gente que está metida en el ajo, o sea, gente que sabe de lo que estamos hablando, de las dificultades que tiene. Muchas veces esta profesión nuestra, y supongo que otras también, pero yo solo he ejercido esta profesión, te encuentras libros de pedagogía que los ha escrito alguien en los mundos de Yupi, porque no ha tenido contacto con la arena, ha bajado muy poquito a la arena, ha estado muy poquito en contacto con la realidad, con lo que se vive en un centro educativo. Y vuelvo a repetir, que cada centro educativo es un mundo, es que depende de miles de factores, y sabemos todos, cuando hablamos de ciencia, sabemos que hay variables controladas y variables incontroladas que afectan al experimento. Bien, pues en esta profesión nuestra hay multitud de variables controladas y hay variables incontroladas. Entonces, para improvisar bien, lo que hace falta es tener todo muy bien preparado. Bien, pues para ejercer la dirección de un centro, para ejercer esa labor de equipo, de gestionar un equipo, hay que estar muy bien preparado. Y nunca es suficiente la preparación. ¿Este máster ayuda? Desde mi punto de vista, sí. Ayuda y mucho. Pero bueno, esa es mi opinión. No, sí. Sí que ayuda. Ojalá quienes hemos estado, yo que he estado en centro educativo, ojalá hubiera estado entonces no había máster de dirección de centros, ya hace años, ojalá hubiera tenido la oportunidad, ¿no? De formarme y no aprender por ensayo horror. Exactamente, ensayo horror. Efectivamente, hemos aprendido muchos, entre los que me cuento, hemos aprendido por eso que acaba de decir María, ¿no? A base de la práctica, a base del ejercicio. Ojo, cuando muchas personas dicen, es que yo llevo 30 años de experiencia, no es cierto. Este señor ha repetido durante 30 años la experiencia del primero. Es que eso no es lo mismo, ¿eh?
Entonces, lo que estamos hablando es de un ejercicio de aprendizaje profesional. Entonces, ahora existen este tipo de oportunidades, de herramientas que, como decíamos antes, que la propia ley te exige a la hora del ejercicio. Bien, aprovechémosla porque merece la pena enfrentarse a una realidad lo mejor preparado posible, sabiendo que siempre la realidad te va a sorprender. Siempre va a surgir algo que digas, bueno, ¿y ahora esto qué? Bien, pues ahora esto qué, hay que tirar de ingenio, hay que tirar de colaboración, hay que tratar de buscar, como antes decía, la opinión y los puntos de vista de muchos, porque seguro que dentro de un equipo se va a encontrar la mejor de las soluciones. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, Javier, pues por mi parte nada más. No sé si hay alguien más que quiera hacer preguntas. Si no, pues cerraríamos aquí este webinar, ¿no? Ana. Sí, por supuesto. Cerramos agradeciendo a todos los asistentes el interés. De todas maneras, cualquier duda que tengáis sobre el máster o cualquier duda que os pueda surgir luego, que os podamos ayudar, podéis poneros en contacto con Laura Tabernero, que está también aquí detrás, que es quien ha contactado con vosotros. Y ella os respondería directamente las dudas u os pondría en contacto con María, con Javier o con quien fuera necesario para responder las dudas que sean. Y muchas gracias, por supuesto, a Javier por compartir su experiencia y su aprendizaje de ensayo de error, que esperemos que gran parte nos ahorremos nosotros. Y gracias, por supuesto, a María también, porque siempre está ahí al pie del cañón. Bueno, un saludo a todos y nos vemos pronto, esperemos. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.